Estos dos capítulos dicen que la comunidad organizada debe entenderse de dos maneras: como un sistema de poder o como un sistema social a construir. Como un sistema de poder es lo que después, lo que planteó en su momento Carl Smith, allá por el año 22, en el concepto de la política, aquello que volvió a plantear Julien Freud en el 63, sobre la esencia de la política, en la Sorbona, aquello que planteó en los 90 Cornelio Castoriadis: nosotros los griegos inventamos la política, pero no lo político. Esa es la distinción entre lo político y la política. Perón hace esa distinción. Lo político es el sistema de poder. La política es el sistema social a construir. Esto es lo que se plantea. Fíjense, esto se lo plantea Perón. No copia a nadie. Cuando algunos vienen y nos dicen, no, porque el peronismo copia de la doctrina social de la Iglesia, es un error, es poner el carro delante del caballo. El peronismo es anterior a los planteos de la doctrina social de la Iglesia. En el momento que en el 49 Perón escribe la comunidad organizada, la Iglesia sostenía a través de una encíclica que se llamó 40º Anno, 40 años después de la Rerum Novarum, es decir, 1931, ¿qué sostenía? Sostenía una estructura social, político-social de la sociedad a manera fascista. Era corporativa, pero no era una corporativa de comunidad, era corporativa de Estado. Incluso en el radiomensaje Pío XII, porque el 40º año es de Pío XI, el Pío XII en el 43, insiste sobre el mismo tema. Bueno, como ustedes verán, todo esto forma parte de la monserga peroniana. Estamos llenos de frases hechas, de bolazos. Entonces, Perón se plantea estos dos temas. ¿Y qué es el tema del poder? Él lo aclara, todo esto lo aclara en La Verdad 18 del peronismo, porque el peronismo a su vez tiene un sistema de verdades simple para que todo el mundo entienda. ¿Qué dice? Constituimos un gobierno centralizado, un Estado descentralizado y un pueblo libremente organizado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la comunidad organizada como tal tiene instancias de poder. La primera, hablando como sistema de poder, ¿no? ¿Dónde radica el poder? El sujeto es el pueblo, pero el pueblo no suelto, el pueblo organizado. El pueblo organizado también, a través de las organizaciones que se da. Ahora también se está dando organizaciones de piqueteros, organizaciones sociales, se sigue dando, el pueblo inventa. El pueblo suelto no existe. Existe como muchedumbre en la cancha, pero no existe como tal. Entonces, ¿qué dice Perón? El pueblo tiene que ser libremente organizado. El pueblo libremente organizado, ¿sobre qué actúa? Actúa sobre los aparatos del Estado. Se va a quejar en los sindicatos al Ministerio de Trabajo, minería a la Secretaría de Minería. ¿Pero por qué se va a quejar ahí? Porque le va a plantear cómo es la realidad que él vive y que soporta y que padece. Entonces, al ir a los aparatos del Estado, se transforma en factor concurrente, dice Perón, en la decisión, en la toma de decisión. Y el gobierno tiene que asumir que están concurriendo al aparato del Estado las organizaciones libres del pueblo. Y cuando un gobierno es peronista, escucha esa sugerencia, entonces traslada su decisión a la secretaría correspondiente. Fíjate, entonces por eso dice, nosotros constituimos un gobierno centralizado. Es decir, ¿por qué? Porque es el que concibe. Pero concibe a partir de él o a partir de lo que surge en la realidad. Concibe a partir de lo que surge que le suscitan las organizaciones libres del pueblo. El sistema de poder es un sistema que se retroalimenta del pueblo organizado a los aparatos del Estado, de los aparatos del Estado al gobierno y del gobierno vuelve a los aparatos del Estado como decisión política. Este es el misterio de la comunidad organizada, como poder. Ahora, como sistema para construir la sociedad. ¿Qué dice? Nosotros tenemos que construir la sociedad en instancias.
Nosotros tenemos que multiplicar las instituciones. El peronismo no crea aparato del Estado, no le interesa. Crea instituciones de la sociedad civil. Por eso es un pensamiento comunitario. Por eso el peronismo está en la cresta de la ola ahora. Por eso los norteamericanos leen el peronismo. Porque todos los comunitaristas norteamericanos se dan cuenta que hubo un movimiento en América del Sur que privilegió la comunidad al Estado. Este es el misterio del cuarto amarillo del peronismo. Es decir, tiene siempre respuestas contemporáneas, porque si hay algo que no atrasa, es la vida de la sociedad. ¿Por qué Perón habla de comunidad y no de sociedad? Porque casualmente el corazón de la comunidad son los valores. El corazón de la sociedad son los contratos. Marx, en los manuscritos de 1844, dice, el corazón de la sociedad civil son los contratos, es el dinero. Entonces, ¿por qué habla de comunidad? Bueno, porque ya en 1912 había habido Tönnies, Ferdinand Tönnies, un gran sociólogo alemán, que había distinguido entre comunidad y sociedad. Entonces, esto es lo que yo quiero dejar, por lo menos decirle a Dugin. Todo esto se lo digo a Dugin, a ustedes no, a Dugin. Entonces, que quede, que vea que es un pensamiento desde la comunidad. Esto, una parte. La otra conferencia mía fue un tema mucho más específico, pero que es un tema hermoso. Que yo lo enloquecí a Julio hay que agarrarlo con ganas, ¿viste? Pues lo agarré un día, los dos solitos fuimos a comer. Digo, mira, ahora vos comés y yo hablo. Entonces me puse a charlar porque uno también tiene que encontrar a la persona adecuada. Julio, en ese sentido, tiene una disposición natural, ¿no? Entonces me dice, si me gusta, el día que te agarre el coronavirus te voy a salvar la vida. Mira, todavía ni sabíamos del coronavirus. Ni sabíamos lo del coronavirus. Me dijo, mira, si me gusta lo que decís, el día que te agarre el coronavirus, yo te voy a salvar la vida. Bueno, así pasó. Pero bueno, entonces vamos, le digo, Julio, mira, yo te voy a explicar los 70 años de la filosofía en la Argentina. Cuando se hace el Congreso del 49, los filósofos argentinos no eran filósofos del CONICET porque no existía. ¿Qué eran los filósofos? Los filósofos eran profesores de filosofía, muchos de Buenos Aires, muchos de provincia, la mayoría eran filósofos criollos. Todavía había un mundo criollo que se expresaba como tal, en la figura, en la manera, en la forma de decir, de hablar. Estaban los Astrada, los Dianquín, los Guerrero, los hermanos Virasoro, los Cosio, los Castellani. Es decir, estamos hablando de un cúmulo de los Gonzalo Casas, que habló casualmente mi amigo en este congreso, que ahora lo voy a mencionar. Es decir, esta gente pensaba por sí, no pensaba en función de las becas, ni del sueldo que le daba el Estado, porque el Estado no pagaba. Y si eran profesores de una materia, en una universidad, lo que podía ganar un pobre profesor, como toda la vida pasó. Entonces estos hombres habían empezado a trabajar, eran hombres que habían nacido a principios de siglo, algunos en los últimos años del siglo XIX, y algunos de ellos pudieron viajar a Europa ya por los años 20. Dianquín y Astrada viajaron a Alemania por una beca, conocieron a Cassirer, conocieron a Heidegger, y ellos tenían 26 años, tendrían 30, te imaginas, yo me acuerdo yo a los 30. El Guerrero, que era un poco más joven, la mamá era de Zúrich, es decir, la mamá le enseñaba alemán. El padre de Guerrero era hijo de un vaqueano de Mitre, así que mirá si sería criollo, nació en Varadero. Guerrero murió comiendo en un atracón en un asado. ¿Sabes cómo? Le agarró un atracón, ¡bum! Y murió. ¿Sabes cómo comería Guerrero? Entonces, va a Zúrich, escuchan de Heidegger, le dice al mono, a Astrada, le escribe, mono, este es un filósofo, léelo, mono, léelo. El mono le escribe, sí, pero yo leo poco alemán. Bueno, léelo, claro. Guerrero leía alemán porque la mamá le hablaba todo el día, como le hablaron a Piumato, el papá le hablaba todo el día en francés,
Por eso algo entiende, no mucho, algo. Calcula el viejo Piumanto, le decía, bien ici, mon petit cochon, bien ici, tais-toi, le decía. Entonces, algo siempre se aprende de más chico. Entonces, estos tipos se van independizando, van a Europa y vuelven, pero tenían una clara conciencia de pertenencia a la Argentina. Es interesante. No van a España, no van a Italia, van todos a Alemania. La mayoría. No, Virasoro fue a Francia. Virasoro tiene la mejor traducción de Sartre del Ser y la Nada. Cuando Virasoro hace la traducción de Sartre, Sartre le dice que es mejor la traducción que lo que él escribió. Entonces, estos filósofos en un momento determinado se encuentran con el fenómeno del peronismo y que un presidente quiere hacer un congreso. ¿Qué hacen? Los llaman a todos. No quedó nadie afuera. ¿Quién quedó afuera? Quedó afuera Francisco Romero. Quedaron afuera los liberales. Francisco Romero, que había manejado durante la década infame la facultad. Pero no queda Alberini, que es el fundador de la Facultad de Filosofía y Letras. No queda Alberini, que era el número 1. No quedan todos ellos. Entonces, ellos son los que hacen el Congreso. ¿Y qué? Invitan a los filósofos alemanes. Porque casi todos hablaban alemán, todavía estudian alemán. Invitan a los franceses, a los ingleses, a los italianos, pero están los alemanes. Claro, los alemanes tenían un problema, que habían perdido la guerra. Y los franceses, por ejemplo, Heidegger quiere venir y no lo dejan venir. ¿Quiénes son los que no dejan venir? Los franceses. Estaba en la zona francesa, no lo dejan venir. Hay varios que quisieron venir y no lo dejaron venir. Mandaron comunicar. Entonces se encuentran de un momento determinado y se encuentran con que hacen un congreso y vienen 70 filósofos. La mayoría venía de la guerra, los tanos venían con los trajes raídos, venían con los trajes rotos, con manuscritos, venían a Argentina y los meten, ¿y qué hacen ellos? Lo meten en un tren, para ir a Mendoza en un tren. Y los tipos ven abiertos y ven en la Pampa y de acá a Mendoza, campo y campo y campo. Y entonces dice Gadamer, que iba en el tren, dice, was ist das Hofe? Dice, esto es lo abierto de Heidegger. Le voy a escribir a Heidegger. Le escribe a Heidegger, vaya a saber, ha tardado un mes la carta, no sé. Le escriben, comienzan a ver, y después comienzan a ver los filósofos argentinos que ninguno desentonaba. Es que me hace acordar, cuando yo fui la primera vez a Francia, le pregunto a mi mamá, que esas mujeres criollas, mamá, voy a ir a Francia, ¿qué te parece? ¿Qué me decís? No desentone, mijo. Nada más. No desentone. No desentonó ninguno de los nuestros. Eran todos, venían con sus trabajos. Si ustedes ven los trabajos en latín, de Anquín escribe un trabajo que decía De relicti sumus in mundo, arrojados estamos en el mundo, y escribe todo el trabajo en latín. Chupate esa mandarín, y después dice, y ahora se lo voy a traducir al alemán, y se lo voy a traducir al francés, y se lo voy a traducir al italiano. ¿Me entienden ustedes? Cuando uno tiene fuerza, y todos los 4 o 5 que le nombro yo, los conmocionaron. No fue eso. Y después se encuentran el discurso de Perón. Encuentran este discurso. Se dan cuenta enseguida que este discurso lo escribió cualquier mamarracho, pero se dan cuenta cuál es el corazón. El corazón, que es la idea esta de comunidad. Lo político y la política, la distinción fundamental que hace Perón. Entonces, esta generación comienza, después del Congreso, comienza a producir, se producen una enorme cantidad de libros, traducciones, se quedan acá, se queda el matrimonio Labruz, se queda en Tucumán, se queda Mondolfo en Tucumán, se quedan los profesores, se queda Ernesto Grassi, que era un humanista italiano, se queda en Mendoza, se queda Millán Puelles, se quedan. El peronismo le da trabajo, le publica los libros. Entonces esto tiene todo un efecto que se multiplicaba, y de golpe y porrazo viene la revolución de 1945, que fue culturalmente lo peor, 1955, lo peor que fue en el orden cultural. No me refiero ya al orden, el orden cultural. Mutiló
toda la Universidad Argentina. Se mutiló la investigación. Entonces después, la consecuencia del 55, que en el 56 crean el CONICET. Entonces comienza el mundo de los becarios. USAID no quería que hubiera de ciencias blandas, ¿no? De ciencias del espíritu. Quería nada más que físicos y químicos. Pero ya enseguida se metieron, buscaron los de La Plata, vieron, los de La Plata tienen toda una mentalidad de empleado público. Entonces enseguida metieron a Emilio Stiu. Ya metieron a uno. Cuando metieron a uno, entró toda La Plata, ahí entraron todos. Y entonces la filosofía que se transformó ¿en qué? En informes. La filosofía que había pintado bien se transformó en que se fue diluyendo. Se transformó en informes anodinos, filósofos que no piensan, pero que están todos los meses cobrando del 1 al 5, con informes que nadie lee. Yo le digo porque yo fui investigador del CONICET, hasta que renuncié, gracias a Dios. Mi mujer me dijo, nos morimos de hambre, pero renuncié, Alberto, seguí con lo tuyo. ¿Por qué? Entonces se abortó lo que Coriolano Alberini, miren lo que dice Coriolano Alberini en el 49, don Coriolano Alberini, no Juan de los Palotes, dice así: el primer Congreso Nacional dará singular prestigio a la Argentina espiritual y esperemos que en un futuro florecerán genios filosóficos ajenos a la enseñanza oficial. Ajenos a la enseñanza oficial, ajenos a la universidad, ajenos a la academia. Él lo veía, pero el 55 fue terrible. Bueno, después viene toda una serie de etapas que yo estudio acá, porque después del 55, bueno, después viene el tema en el 60 viene la creación del CONICET, una etapa para atrás. Después viene el diálogo de católicos y marxistas, con Eger Danz y León Rosinger, el padre del asesor de Macri. Los hijos de León Rosinger están todos con beca. Los hijos de Eger Danz están mirando como el pasto crece desde abajo, el del católico. Lo cual muestra que la astucia de la serpiente puede más que la candidez de la paloma, ¿no? Ese diálogo fue nefasto, sobre todo para un hombre que fue maestro mío, profesor mío, vivía en Carlos Casares, un católico convencido como fue Conrado Egerlanz, que tuvo 8 hijos, de los cuales 4 desaparecieron en la dictadura militar. De León Rosinger no murió ninguno. Y encima Horacio González le sacó las obras completas en la Biblioteca Nacional para que lean lo que es el pensamiento marxista imitador de los europeos. No sirve para nada el pensamiento no sirve ni para un cero el pensamiento de Rosinger y del hijo de Rosinger. Y después sigue, porque después viene en el 68 las consecuencias del Vaticano II. Esas consecuencias del Vaticano II producen en Argentina un efecto singular, porque acá se da el surgimiento de lo que se llamó la teología de la liberación, teología y después filosofía de la liberación. Fue un programa, no fue un desarrollo. Yo conocí al principal teólogo de la teología de la liberación popular, porque hay una teología de la liberación marxista que se llamó Lucio Gera, que fue el párroco de la parroquia de San Bartolomé en Chiclana y Buedo, donde íbamos nosotros. Así que conozco bien el tema. Después de eso viene todo lo que se llama la filosofía, el pensamiento del radicalismo, del alfonsinismo, con Nino, Rabosi, Klimovsky y toda esa gente que realmente se volcaron en la filosofía analítica inglesa sin hacer predicación de existencia, y lo que hicieron fue tener el monopolio de la filosofía durante los años 80 y 90. Y a partir del 2000, cuando surge Internet y todo eso, surge lo que yo llamo los filósofos de bolsillo. Surge Feynman, Foster, Madanes, Mediastón, Tomás Abraham, todos estos. Y ahora tiene Darío Struckenbucker, no sé cómo se llama, Maresca no lo puede ni ver. 6, 7 que son los filósofos mediáticos, filósofos que de filósofos no tienen nada. Y el pensamiento argentino se fue diluyendo lentamente,
A mí me da muchísima tristeza porque lo vivo existencialmente. Se fue diluyendo. Quedaron algunos investigadores. Yo figuro como filósofo en Wikipedia, ponen todo, filósofo existencialista, sí, seguro. Existencia tengo existencia, pero en realidad quedamos pocos haciendo filosofía de manera genuina, porque esta gente, estos filósofos mediáticos no tienen raíces. Si uno no tiene una tradición a partir de la cual pensar, no piensa. Ellos no piensan. Fíjese, hace años, en el año 78, yo tenía de compañero de la facultad Jaime Barilco. Todos estos filósofos que se dan bomba a sí mismos, duran lo que duran la vida de ellos. No duran más. Yo sé que me voy a morir y yo voy a seguir. Pero Feynman no lo va a leer nadie. Y a Foster no lo va a leer nadie. Y a Darío Struckenbucker nadie. Y a Jaime Barilco nadie. Y a León Duhovne nadie. ¿Por qué? Porque ellos hacen filosofía para sí. ¿Me entiende? Filosofía para sí, como para vivir de la filosofía. Y de la filosofía no se vive, la filosofía condena a ser pobre. Es un requisito para hacer filosofía tener necesidad para vivir, porque si uno no tiene necesidad para vivir, no piensa originalmente, porque es un cómodo, tiene la vaca atada, como diría mi padre. Entonces, yo agradezco mucho, agradezco al CES, agradezco al Sindicato de Judiciales, les agradezco a ustedes que han hecho este trabajo. Para mí es muy importante. Para mí es muy importante por Dugin primero, porque Dugin es una muy buena cabeza que se ha dado cuenta, eso viene del verbo taumazo, que traducen por asombro, pero que nosotros en castellano, en criollo, traducimos por darse cuenta. Lo importante es que Dugin se dio cuenta que existía el peronismo. Y esto es muy importante. Y esto es un mérito de Julio, que Julio lo persigue y lo persigue y lo persigue. Es un mérito grande, no darse por vencido. Dugin. Y segundo, creo que están las tesis mías sobre la idea de comunidad organizada y la idea del desarrollo filosófico argentino, que son tesis válidas. Está bien que hable de mí mismo, pero no está bien. Pero yo les digo a ustedes, este libro vale por lo que pesa el libro. Bueno, muchas gracias.